Bienvenidos, esto es Charla con la Historia. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la Guerra Guazú, concretamente qué es lo que ocurría detrás del área de combate con la población civil. En concreto estaremos analizando sobre la donación de joyas realizadas por las mujeres en ese tiempo y analizaremos el famoso Libro de Oro. Para que entremos en contextualización, esta guerra ocurre entre 1864 hasta inicios de 1870. Va a ser el intermedio en el año 1867 que las mujeres van a realizar una donación. Primero se van a reunir en febrero en una asamblea que es considerada la primera asamblea femenina, eso vamos a analizarlo dentro de un ratito, y hacen la entrega de unos documentos, un libro, unos registros de las joyas que serían donadas. A la par de todo esto, en el mundo ocurría que entre 1861 y 1865 se generaba la guerra civil en los Estados Unidos, y en Europa, en esa misma década, entre 1860 y 1871, se realizaban las unificaciones tanto de Italia y de Alemania, dos países que hoy conocemos como potencias en el centro de Europa, pero que en ese momento todavía no estaban unificadas. Para hablar sobre lo que nos toca hoy nos acompaña la doctora Marimonte de López Moreira. Es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional Asunción, académica de número por la Academia Paraguaya de la Historia, docente universitaria de larga data, escritora, investigadora, y tiene a la mujer como elemento fundamental de sus últimas investigaciones. Un gusto compartir, profesora, este espacio con usted. Para mí también, gracias Julián por la invitación y también a la amable audiencia que hoy va a estar, ¿verdad?, sabiendo un poco más de lo que ocurrió verdaderamente con la asamblea femenina, la primera asamblea femenina en Paraguay y en América, y también acerca del Libro de Oro. Muchísimas gracias, doctora. Bien, pero analicemos primero el contexto. Hablemos respecto al tema de la Guerra Guazú. Según los registros que se tienen o lo que se puede interpretar, ¿cómo fue tomada por la población civil el inicio de esa contienda? Bueno, la población civil desde un inicio no estuvo ajena a los embates bélicos. Gran grupo de mujeres acompañó a los soldados, ya sean a sus hijos o a sus esposos, a sus hombres, a sus hermanos, inclusive algunas mujeres que fueron hasta Paso Pucú, Humaitá, en toda la zona sur, en donde de allí se empezó a desplegar el ejército paraguayo para combatir primero con la Argentina y con el Brasil. Sí, pero ya en 1864, cuando se inicia en diciembre, muchas de las mujeres también acompañaron a los hombres hasta la zona de Mato Grosso, a los distintos fortines que el ejército paraguayo fue combatiendo, ¿verdad?, y ganando esa campaña, la famosa campaña de Mato Grosso. Bueno, el resto de la población civil, no, como dije, no estuvo ajena a la guerra, porque si no fue a combatir, por lo menos se donaba especies para el ejército paraguayo que estaba en campaña. Las mujeres especialmente, que siempre se dedicaron tradicionalmente a la agricultura, ¿verdad?, eran las encargadas de suministrar todos los elementos necesarios para la manutención de las tropas en los diferentes campamentos. Los escenarios de la guerra durante el año 65 y 66, comienzo del 66, se dieron en territorio argentino y parte del territorio brasileño. Pero a partir del año 66 cambia el escenario, ¿verdad?, y entonces se traslada al territorio paraguayo. La gran batalla de Curupaytí, que fue el 22 de septiembre de 1866, trajo
una gran efervescencia en la población civil de todo el país, porque se ganó esa batalla. Y entonces eso trajo, digamos, como que se levantó la autoestima de los soldados y también de los pobladores civiles de cada una de las ciudades. Y ese fue el origen, ¿verdad? Esa batalla de septiembre de 1866, Curupaytí, fue el origen de la primera asamblea de mujeres realizada no solamente en Paraguay, sino en toda América, ¿sí? Porque las mujeres dijeron, no es posible que nosotros nos pasemos de brazos cruzados cuando nuestros hombres están peleando por la patria, ¿verdad? En lugares remotos a la capital y a otras ciudades aledañas de la comarca Azucena. Bueno, tal es así que a instancias de doña Escolástica Barrios de Gil, una dama de la élite social paraguaya, reunió a las mujeres en su residencia, que estaba en el centro de Asunción, el 10 de enero de 1866. Y empezaron a intercambiar conversaciones acerca de cómo ayudar al ejército. Entonces, básicamente, el hecho de carecer, ¿verdad?, de dinero hizo que la población civil de alguna forma colabore para poder mantener la contienda. Sí, porque si bien es cierto, se conoce, ¿verdad?, por los documentos de la época que el mariscal López intentó hacer unos préstamos para la compra de armamentos, que no llegó a pasar, ¿verdad? Eso quedó truncado. Y entonces las mujeres empezaron, como digo, a partir de enero, después de lo que ocurrió en Curupaytí, a tratar de que ellas también de alguna manera pudiesen participar más activamente. Y se les ocurrió, si no fue doña Escolástica, fue el grupo de mujeres de la sociedad, dijeron, nosotras lo único que podemos dar son nuestras joyas. Entiendo. Doctora, hay una pausa. A la vuelta justamente vamos a estar hablando de ese detalle y algo que podríamos llamar incluso una reliquia de esa guerra, un testimonio de lo que fue ese acontecimiento, esa asamblea femenina y que fue a mediados ya de la contienda. Estamos hablando del libro de oro. Una pausa, enseguida volvemos en esta charla con la historia. Gracias por acompañarnos, seguimos con Charla con la Historia. Dijimos antes de la pausa que íbamos a hablar sobre el libro de oro. Justamente estamos con una de las autoras de este material, pero hablemos en detalle de esta donación. Es un grupo realmente de libros que tienen asiento de cuáles serían las joyas que tenían las mujeres paraguayas en ese tiempo de guerra, que luego son entregadas con un acta que tiene una tapa que literalmente está enchapada en oro, pero que luego también está dentro de una caja de más o menos unos 10 kilos de oro y plata que guardan esas actas. Estamos hablando de un trabajo artístico de orfebrería de alto valor hecho en el Paraguay, donde figuran los asientos de 76 ciudades de las mujeres que firmaban esas actas. Algunas no lo pudieron hacer, pero ¿es todo lo que cuenta el libro de oro cierto? ¿Es cierto que las mujeres donaron todas sus joyas durante la guerra? Nos acompaña la doctora Marimonte López Moreira justamente para hablar de esto, ¿realidad o mentira? Doctora, ¿qué hay de cierto detrás del libro de oro? Bueno, en primer lugar quiero decir de que el libro de oro es un capítulo aparte y la donación de las joyas es otro capítulo aparte. Voy a comenzar con la donación de las joyas. ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo comenzó
esta cuestión de la donación de las joyas. Estuve hablando que doña Escolástica Barrios de Gil había reunido a un grupo de mujeres de la sociedad, de la alta sociedad asuncena y de los alrededores para ver qué podían hacer, de qué forma se podía ayudar al ejército. Entonces ellas decidieron realizar una gran asamblea de mujeres. Esta asamblea se realizó, como dije, la primera en Paraguay y en América. Comenzó el 24 de febrero de 1867 en la plaza 14 de Mayo, que quedaba frente a la catedral y frente a la casa del expresidente Carlos Antonio López. Bueno, esta asamblea reunió a más de 1000 mujeres. No fue solamente un día, las asambleas duraron 4 días, del 24 al 27 de febrero. Y allí todas las mujeres de cualquier estrato social, inclusive las cubaveras, que eran las señoras mercaderas del pueblo y que también tenían sus joyas, las señoras de la sociedad o de las señoras o las damas de cualquier clase social fueron las que participaron de estas asambleas de 4 días, inclusive algunos hombres también. Y aquí hay un mito que quiero salvaguardar con respecto a la documentación histórica. Se dice que todas las mujeres de Paraguay donaron o mediante medidas coercitivas, cosa que no existió, que no fue cierto, porque algunas dijeron nos obligaron a dar, pero ¿quiénes les obligaron a dar? Gente de su familia, pero en realidad en el Archivo Nacional constan 3 libros grandes de caja. En estos libros de caja se anotaron las boletas que venían de los 5 distritos de Asunción y de los 73 distritos del interior, porque quiero explicar bien para que se entienda. Esta asamblea de febrero, que duró 4 días, se replizaron en varios pueblos del interior a partir de marzo de 1867, ¿sí? Se habilitaron, como dije, estos 3 libros de caja que hoy están en el archivo de Asunción y se puede ir a visitar. Son unos libros grandes en donde, dije, están por orden alfabético de los pueblos y de las supuestas donantes. ¿Por qué digo supuestas donantes? Porque tanto las boletas como las anotaciones que se hicieron en los libros de caja eran un inventario, ¿sí? ¿Se entiende? Un inventario. Muy bien. En septiembre de 1867 deciden las mujeres que formaron una comisión en febrero del 67 recurrir a unas cuantas joyas suyas en la confección de un libro en donde se pudiesen colocar las páginas de las actas de los 78 distritos, en donde figuraban las actas y las firmas de la presidenta de cada asamblea y la secretaria y en algunos casos las vocales. Las hojas utilizadas eran de papel pergamino, el papel que se utilizaba en esa época, en el siglo XIX, no solamente en Paraguay, ni solamente en la región, sino en el mundo, para escribir, ¿sí? Bueno, entonces, estas fueron acopiadas y colocadas luego con una tapa de oro, ¿sí? Y que dice Damas Paraguayas, ¿sí? Y luego una caja de plata donde también tiene una imagen muy bonita y en la contratapa de plata tiene cincelado, ¿verdad?
el campamento de Paso Pucú con el mariscal López y su campamento, allí su tienda. Todo esto, las 700 páginas de papel pergamino, más las tapas de oro y la caja de plata, que en el transcurso del tiempo desapareció un broche que cerraba la tapa de plata. El libro más la caja de plata pesa aproximadamente 10 kilos. ¿Sí? Bueno, eso se le entregó el 9 de septiembre de 1867 al vicepresidente Sánchez en una bandeja de plata. Todas las damas de la organización de los distritos de Asunción le entregaron, al parecer, en el Club Nacional, porque eso es lo que dice el Centinela, ¿sí? Muy bien. Y ellas después quisieron, ¿verdad?, entregarle personalmente al mariscal López y se fueron hasta Paso Pucú en el año en el 14 de septiembre de 1867 y el mariscal López las condecoró. Doctora, y en medio de esto, pues ¿se produjo no la donación de joyas? No hay todavía donación. Desde febrero se pensó que se iba a donar. Las asambleas se realizaron entre marzo y abril inclusive, ¿verdad? En el Ministerio de Defensa se encontraron muchas de las actas, copias de las actas de los pueblos, ¿sí? En estado muy deteriorado, ¿sí? Y ahí todavía están. Y estas boletas y las actas que se remitían a Asunción se seguía recibiendo en Asunción, ¿sí? Ya estamos en septiembre, todavía no hay donación. Solamente hay inventario de lo que se quiera dar. Después que a Mariscal López se le entregó el libro y que él recibiera, dice: no, yo no voy a aceptar que desprenderle a las mujeres del único tesoro que tienen. Pero si tanto quieren donar, voy a aceptar la 20ª parte de lo que se anotaron, ¿sí? La 20ª parte de lo que ellas decidieron anotar. Se anotaron aproximadamente, 25,000 mujeres. ¿Por qué digo aproximadamente? ¿Acaso no están los documentos? Sí, voy a explicar algo muy importante. Como dije al comienzo, María de los Ángeles Leguizamón tiene tales y tales joyas con sus nietas e hijas. No sabemos cuántas nietas ni cuántas hijas. Y de este tipo hay 902 asientos en los libros. Entonces no podemos saber cuántas hijas o cuántas nietas. Por eso digo, aproximadamente fueron 25,000 mujeres. En realidad fueron 23,313 anotaciones. Pero como hay 902 ambiguas, suponemos que hayan sido entre 25 y 26,000 mujeres las que se anotaron para donar. Pero dice Mariscal López, no, voy a aceptar la 20ª parte. Le ordena al vicepresidente Sánchez, abra otro libro y allí vamos a anotar quiénes van a dar. Ya no van a ser las 26,000 mujeres, ni 25,000 o 26,000 mujeres, no sabemos. Se anotaron precisamente 17,210 mujeres aproximadamente. Digo aproximadamente porque algunas otra vez pusieron muy poquitas sus hijas. Pero ese libro no está en el archivo de Asunción. Eso lo descubrimos en el año 2017 con la presencia del libro de oro. Voy a explicar después eso. Se hizo una exposición en el Archivo Nacional en donde se expuso los 3 libros de caja. Se expusieron los 3 libros de caja más el libro de oro y el 4.º libro. Ese fue el libro de la incógnita que le llamamos. La doctora Julia Velilla, muy amiga
del señor Burró, que era director del Museo Juan Sinforiano de Bogarín, le llamó un día a la autora Julia Velilla y le dijo que él tenía un libro parecido, estaba en el museo, parte del museo, del que se tiene en el archivo. Y es exactamente igual, la misma tapa, las mismas hojas, la misma escritura. Este libro se abrió el 1 de septiembre de 1867, en donde dice que este libro va a servir para anotar las donaciones. Ya no es inventario, son las donaciones, ¿sí? Pero va a ser la 20ª parte de lo que se inventarió en los 3 libros primeros, ¿ok? Y estaba dividido el libro al lado de cada nombre con una columna. Está anotado en libras, ¿verdad? Que eran las pesas comunes, libras, después adarmes y granos. No existe el gramo todavía porque el sistema de pesas y medidas métrico decimal y de pesas y medidas recién vino hacia el año 1901 en Paraguay. Ok, entonces, allí vemos que se va a reunir una cantidad para esa época, para ese tiempo, poca. Para hoy nosotros es mucho. Se reunieron 17 kilos de oro. ¿Por qué? Porque las mujeres iban a dar la 20ª parte de lo que se había anotado en la boleta, después registrada en los 3 libros de caja. Ahora era el 5% de todo lo que iba a dar. Entonces tengo un zarcillo, lo voy a partir por la mitad, ¿verdad? Y eso es lo que daba. O tengo un anillo que no tiene el pesaje, entonces lo voy a partir por la mitad y lo voy a dar. Eso es lo que se empezó a dar. Qué interesante, doctora. Y eso que nuestra iconografía y los relatos, ¿verdad?, que llegan, hablan de una donación masiva, ¿no? Qué interesante. Ahora, el libro de oro de por sí tiene su otra historia. Sí. Breve porque los tiempos de televisión ya son un poquito cortos, pero ¿qué es lo que ocurre con estos libros cuando termina la guerra? Bueno. Voy a terminar nomás esta parte en donde voy a decir que las donaciones se dieron recién, se terminaron de dar a partir de septiembre hasta noviembre de 1867 y se le entregó esa suma al presidente, que mandó a hacer unas monedas de oro, que fueron 8 más o menos las que empezaron a circular, las que hoy existen todavía en diferentes colecciones. Y otras que se perdieron con el tiempo. 8 monedas de oro y ya no se pudo comprar nada porque el Paraguay estaba totalmente sitiado, no había lugar por donde salir. Cuando muere el Mariscal López el 1 de marzo de 1870, viene Madame Lynch en un barco brasilero llamado Princesa de Joinville, que zarpaba de Concepción, vino hasta Asunción. Y ahí aparecen unas 90 mujeres. En el puerto de Asunción no le permiten bajar a ella y piden a las autoridades brasileñas de que se le saque todas las joyas que ellas habían dado. Y ella dice que ella no tiene las joyas, que esas joyas se invirtieron a hacer monedas y otras cosas, pero que no las tenía. Todo lo que ella tiene son de su pertenencia particular. Entonces ella misma exige que se le haga un inventario de sus posesiones. Y ahí eso apareció en un periódico, ¿verdad? Que consta el inventario completo, y entre las joyas personales de ella, que eran suyas, aparece un libro de tapas de oro en una caja de plata con las descripciones que yo acabé de dar. En Río de Janeiro, ella le entrega el libro en donación, como era de oro, al emperador Don Pedro II, con el propósito de recuperar sus tierras y todos sus bienes que ella había dejado en Paraguay.
el emperador Pedro II no la recibe, pero mandó el libro, dijo esto, por la tapa vio que decía Damas Paraguayas, mandó a la biblioteca de Río de Janeiro, ¿sí? Y ahí estuvo, hasta que en 1964, la doctora, cuando eso todavía no era licenciada, Idalia Flores de Zarza, con un grupo de licenciadas que terminaron la facultad, fueron de viaje a Río de Janeiro y fueron a visitar lugares culturales y encontraron en una vitrina que decía Damas Paraguayas. Y ellas se sorprendieron allí, ¿verdad? Ese era el famoso libro de oro que estaba allí. Entonces hizo una campaña propagandística de la prensa, la sociedad civil, la cultura, el Ministerio de Educación, todas las sociedades periodísticas, inclusive la prensa le apoyó muchísimo para recuperar el libro de oro. El libro de oro recién se recupera en el año 1975, cuando las relaciones entre Paraguay y Brasil fueron más cercanas, ¿verdad? También con lo de Itaipú. Qué linda historia al final, de restitución también de la historia, a los efectos de que la gente pueda vivir, porque cuando uno visita este tipo de objetos, ¿verdad? Vive un poco ese pasado que a veces parece muy lejano, pero que realmente lo llevamos muy en el presente, ¿verdad? Profe, doctora, muchísimas gracias por tu visita, por acompañarnos en este encuentro y hablar de esto que es muy interesante y que parece que necesita a veces mucha difusión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación y cuando quiera a disposición. Charlemos de historia. Muchísimas gracias. Gracias a usted también por acompañarnos en este encuentro. En 7 días tendremos otra charla con la historia. Hasta la próxima.